No fue un día específico, no fue un evento puntual, no hubo un momento claro donde todo se rompió. Fue más sutil, más silencioso, más progresivo, fue la acumulación de pequeñas decepciones, de expectativas que no se cumplieron, de miradas que no sostuvieron, de palabras que no llegaron cuando tenían que llegar. Y sin darte cuenta empezaste a sentir que algo no encajaba, que depender de otros tenía un costo que no habías calculado. Un costo interno, un desgaste que no se veía pero se acumulaba. Y al principio lo ignoraste. Lo justificaste, porque aceptar que estabas construyendo tu estabilidad sobre algo inestable implicaba romper demasiadas cosas. Implicaba cuestionar vínculos, hábitos, formas de pensar que llevaban años operando en automático. Pero ese ruido interno no desaparece cuando lo ignoras. Se reorganiza. Se hace más preciso, más incómodo, más directo, hasta que llega un punto donde ya no puedes distraerte lo suficiente como para no escucharlo. Y ahí empieza todo, no como una decisión heroica, sino como una incomodidad imposible de esquivar. Una presión interna que te obliga a detenerte y mirar, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y lo que ves no es cómodo. Ves cuánto dependías de la validación. Ves cómo tus decisiones estaban condicionadas por la reacción de otros. Ves cómo evitabas el silencio, porque en el silencio no había nada que te sostuviera. Y eso golpea, porque desmonta la imagen que tenías de ti mismo, desmonta la idea de control, desmonta la ilusión de independencia. Y en ese momento tienes dos opciones, volver al ruido o quedarte. Y quedarte no es fácil, porque implica atravesar esa sensación de vacío sin anestesia, implica estar contigo sin distracciones, implica escuchar pensamientos que evitabas, emociones que postergabas, verdades que no querías admitir. Pero si decides quedarte, si decides no escapar, algo empieza a cambiar. No de inmediato, no de forma espectacular, pero cambia la dirección porque por primera vez dejas de reaccionar y empiezas a observar, dejas de culpar y empiezas a asumir, dejas de buscar afuera y empiezas a construir adentro. Y ese cambio de enfoque es el inicio real, porque ahí es donde empieza a formarse una estructura que no depende de condiciones externas. Una base que no se tambalea con la opinión ajena. Una presencia que no necesita compañía para sostenerse. Y en ese proceso el lobo no aparece como imagen, aparece como sensación de firmeza, como una claridad que no grita pero dirige, como una forma de estar que no negocia con el miedo. Y eso transforma tu relación con la soledad, deja de ser un castigo y se convierte en un espacio de construcción. Un terreno donde puedes equivocarte sin ruido, donde puedes ajustar sin presión, donde puedes reconstruirte sin interferencia. Y en ese terreno empiezas a notar algo clave. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones pasadas no nacían de tu esencia, nacían de la necesidad de pertenecer, de encajar, de ser aceptado. Y al verlo ya no puedes sostenerlo, ya no puedes seguir operando desde ahí sin sentir la fricción. Y esa fricción es lo que te empuja a cambiar, no por motivación, sino por coherencia. Y cada vez que eliges no depender, cada vez que eliges sostenerte, cada vez que eliges atravesar en lugar de evitar, estás reforzando una identidad distinta, una identidad que no se apoya en nadie para existir, una identidad que no se diluye cuando desaparecen los estímulos. Y ese proceso no es cómodo, porque implica renunciar a versiones tuyas que eran aceptadas, pero no eran reales. Implica caminar sin garantías, implica sostener decisiones sin aplausos, pero en ese trayecto ocurre algo que no se puede fingir. Empiezas a confiar en ti, no como concepto, sino como experiencia directa. Empiezas a comprobar que puedes sostenerte incluso cuando todo es incierto. Empiezas a entender que la estabilidad no viene de afuera, se construye adentro. Y cuando esa comprensión se integra, ya no hay vuelta atrás, porque depender empieza a sentirse como una debilidad que no encaja con lo que estás construyendo. Y en ese punto el cazador solitario deja de ser una idea y se convierte en una forma de operar, una forma de decidir, una forma de existir donde lo único que realmente sostiene es la relación que tienes contigo mismo. Y esa relación ya no se negocia. Hay un punto donde ya no puedes fingir que no sabes, donde ya no puedes hacerte el distraído frente a lo que viste dentro de ti. Porque una vez que reconoces tu propia dependencia, una vez que identificas los patrones que te mantenían atado a lo externo, ya no puedes operar desde la inconsciencia sin sentir una ruptura interna. Y esa ruptura es lo que marca la diferencia entre avanzar o retroceder. A partir de ahí, cada decisión se vuelve consciente, cada acción tiene peso, cada elección define si fortaleces lo que estás construyendo, o si vuelves a lo que ya superaste. Y en ese punto no hay excusas que sostengan, no hay justificaciones que oculten lo evidente. Hay responsabilidad directa, hay dirección interna. Hay una exigencia que no viene de afuera, viene de saber que ya no puedes depender sin traicionarte. Esa exigencia es lo que empieza a consolidar el autodominio, no como una imposición rígida, sino como una alineación constante entre lo que sabes y haces. Sostener esa alineación no es cómodo, porque implica actuar incluso cuando no tienes ganas. Implica mantenerte firme cuando la mente busca atajos. Implica seguir construyendo cuando no hay resultados visibles.
Y ahí es donde se separan los que solo entendieron el proceso de los que realmente lo integraron. Porque entender es fácil, sostener es lo que transforma, y sostener implica repetición consciente. Implica disciplina interna, implica presencia constante en cada decisión. En ese nivel el lobo deja de ser una sensación inicial y se convierte en estructura operativa, en una forma de funcionar que no depende de la emoción, que no se detiene por la duda, que no se distrae con lo superficial, y desde esa estructura empiezas a moverte con una claridad distinta. Empiezas a ver con precisión lo que suma y lo que resta, empiezas a cortar sin drama lo que no está alineado, empiezas a sostener lo que construye. Esa forma de operar redefine tu relación con todo, redefine cómo eliges, cómo te relacionas, cómo te posicionas frente al entorno. En ese punto aparece algo que antes no era visible. Aparece una forma de pertenencia distinta, no basada en necesidad, sino en reconocimiento. Empiezas a identificar a otros que también operan desde esa estructura, que también construyen sin depender, que también sostienen sin buscar validación. Esa conexión no es ruidosa, no es constante, no es superficial, es precisa, es silenciosa, es sólida y se siente sin necesidad de palabras. Se reconoce en la forma de actuar, en la forma de decidir, en la forma de sostenerse, y ahí entiendes que la soledad ya no es aislamiento, es autonomía, es la capacidad de estar completo sin necesitar que algo externo te defina. Y desde esa autonomía cada acción se vuelve identidad. Cada decisión refuerza o debilita lo que eres. Y no hay espacio para la inconsciencia, porque ya viste lo suficiente como para no ignorarlo. Esa claridad te coloca en una posición donde lo único que importa es la coherencia, no la opinión, no la aprobación, no el reconocimiento. Coherencia entre lo que piensas, lo que decides y lo que haces. Y mantener esa coherencia es lo que sostiene todo, es lo que evita que regreses. Asegura que la independencia que construiste no se diluya con el tiempo. Y ese mantenimiento es constante, no tiene descanso. No tiene piloto automático. Es una práctica diaria que se refuerza con cada elección, con cada momento donde decides no ceder, donde decides no negociar, donde decides mantenerte alineado. Ahí es donde se define todo, porque cuando no hay observadores, cuando no hay presión externa, lo único que queda es tu decisión. Esa decisión es la que determina quién eres realmente, no lo que dices, no lo que muestras, sino lo que haces cuando estás solo. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti ya no acepta la dependencia, algo dentro de ti ya eligió otro camino. Si ese camino es real, entonces no se queda en una idea. Se convierte en acción, en compromiso, en una forma de operar que se sostiene. Si decides afirmarlo, hazlo de forma consciente, como una marca interna de que este punto no es pasajero un cuahabra. Es una decisión definitiva. Mantente cerca de lo que refuerza esta estructura. Activa cada recordatorio que evite que vuelvas al ruido. Integra estos principios en tu rutina. Comparte esto con quienes también están construyendo desde este nivel para fortalecer esa manada que no depende, pero sí se alinea. Si vas a quedarte en este proceso, hazlo completo, como alguien que ejecuta, que sostiene, que no se permite retroceder por comodidad. Ya sabes lo que implica perder esto. Y también sabes lo que significa construirlo. Así que decide con claridad, actúa en consecuencia y mantente firme. Porque al final depender de ti mismo no es una fase, es una forma de vivir que se demuestra en cada decisión que tomas desde este momento.